Hermanos, buenos días, buenas tardes con todos. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en este tiempo estamos en nuestro ciclo de conferencias virtuales, Legado 2025, en razón de conmemorarse la Reforma Protestante. En esta oportunidad, y siendo la tercera conferencia, lo va a impartir el hermano Andrés Valencia. El hermano Andrés Valencia es fundador de la editorial Monteal, una editorial que ha venido promoviendo por ya algunos años las obras del hermano Germán Bavín. Así que el hermano Andrés Valencia va a estar impartiendo el tema Babina en contexto, cómo leer y aprovechar la dogmática reformada hoy. Esta conferencia tiene dos partes. Primera parte va a estar impartiendo el hermano Andrés, por eso están todos con los micrófonos bloqueados para que no haya interferencia. Y luego que cerramos la transmisión y el hermano Andrés termina su exposición, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si en el transcurso te surge una pregunta, puedes o escribirlo en el chat de Zoom o apartarlo en un papelito y luego en este tiempo comunicamos. Sin nada más que decir por el momento y dándote las gracias por aceptar esta invitación, hermano, te doy parte para que puedas desarrollar el tema. Ya se ve la presentación, ¿cierto? Sí, hermano. Ok, muy buenas tardes para todos, especialmente para los que vienen acompañando a Civitas Day en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Giancarlo, por invitarme a unirme a los hermanos Alonso, Alex, José, al pastor Luis David, hermanos que quiero mucho y bueno, me alegra poder compartir en este tiempo. Quiero el día de hoy, en el tiempo que me corresponde, poderles compartir el tema Babin en contexto, cómo leer y aprovechar la dogmática reformada hoy. Y para esta conferencia he pensado la siguiente estructura, que podamos hablar como una breve introducción, que podamos preguntarnos por qué es importante para nosotros, que podamos leer a Herman Bavinck hoy. Eh, Luego vamos a enfocarnos un poco en el contexto intelectual, ¿sí? Como las diferentes escuelas de pensamiento que estaban en su momento alrededor de Hermann Bavinck y Abraham Kuyper. Posteriormente vamos a ver un breve bosquejo de quién fue Hermann Bavinck. Ya hay un libro que expone un poco más de su vida, un poco más largo, del hermano Israel Guerrero. Eh, y hay una charla, creo que es del año pasado, dedicada a eso, pero vamos aquí a hacerlo más breve para aquellos que no estén familiarizados con la persona. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de principalmente el tema que nos une hoy, que es cómo leer provechosamente a la dogmática reformada, es decir, cómo podemos ir a ella con confianza y extraer como principios, incluso para nosotros mismos hacer teología. Así que, ¿por qué leer a Hermann Bavinck hoy? Bueno, primero que todo porque Hermann Bavinck, a pesar de que es un teólogo del siglo XIX y XX y que escribió su dogmática hace más de un siglo, eh, y que su contexto podría parecer un poco distinto, realmente nosotros en Hispanoamérica tenemos desafíos muy similares, muy similares. Así que no tenemos que acercarnos a Hermann Bavinck como una reliquia teológica, como alguien muy alejado a nosotros, sino que más bien es un pensador bastante contemporáneo, alguien que se enfrentó a la teología liberal,
al auge de la psicología, al auge del pensamiento desarrollado por Darwin sobre la evolución, a alguien que estaba inmerso en los debates de su época en la sociedad contemporánea, como podrían ser el papel de las universidades y la formación de ministros para la iglesia, la relación del Estado con los derechos de las personas, las legislaciones. O sea, Herman Babin está en ese periodo de tiempo donde, por así llamarlo, el mundo eh, dominado o fuertemente dominado por una iglesia estatal que estaba muy a la par del Estado, está quedando atrás. Ya no es una sociedad de pueblos, sino más bien como que se está volviendo, su mundo holandés se está volviendo una sociedad de individuos, ¿sí? Y ya las leyes empiezan a hablar de derechos de votos, quién puede votar, y ese es el mundo en el que se mueve Babin hoy, ¿sí? Ese es el mundo en el que se mueve, y bueno, queremos aprovechar y leer a Babin porque es un pensador relevante. J. I. Packer habla acerca de que él está al lado de Agustín, al lado de Tomás de Aquino, al lado de Atanasio, ¿sí? Porque es un hombre con un intelecto profundamente enciclopédico de casi todas las ramas de la teología. Podríamos hablar de eso en otra ocasión. Y yo creo que lo principal que podríamos pensar en por qué leemos a Herman Babin hoy es por su integración. Sí, Babin logra en sus obras, eh, principalmente por su contexto, de su importancia, pero para nosotros hoy es que podamos aprender de una dogmática que no es fría, sino una dogmática que va ligada al corazón, una dogmática que no está pensando solamente en la formulación precisa del dogma que para él es importante y para nosotros debería de ser importante, sino una dogmática que está alineada con la vida cristiana. Él mismo fue un hombre de familia, padre, fue abuelo, fue ministro ordenado, participó de la iglesia local, animó, aconsejó. Así que, bueno, en palabras de James Eglinton, me gusta mucho porque lo resume muy bien, está en su biografía. Dice, un europeo moderno, un calvinista ortodoxo y un hombre de ciencia. ¿Sí? Es alguien que posteriormente, cuando él muere, mucha gente habla de él como un hombre de ciencia. Y esto es llamativo porque hoy tú y yo no pensaríamos que cuando hablamos de ciencia hablamos de teología. Y él fue un defensor de que la teología debe ser vista como una ciencia, incluso la reina de las ciencias. Herman Babin construye una teología una teología que no va a huir del mundo, sino que una teología que va a poder comprender todo su mundo, todas las cosas en relación a Dios. Así que, en palabras de el propio Babin, para él la teología reformada eh, no busca que el cristianismo sea hostil a la naturaleza, sino que sea solamente hostil al pecado y que tenga un efecto reformador y santificador sobre la vida natural como un todo, incluyendo el mundo de la cultura, la sociedad y la política. Ese es como digamos, como todo completamente lo que podríamos pensar sobre Herman Babin. Ese es como su proyecto a largo plazo. Así que hablemos un poco a grandes rasgos de que el contexto de Hermann Babin. Estamos en el siglo XIX, está una revolución cultural, lo hemos mencionado. Pasamos de ser una sociedad de pueblos o de familias a pasar a ser una era de individuos. En ese momento también estuvo la Revolución Francesa con sus batallas por quién tiene la autoridad, si la razón, la iglesia, los reyes, quién es verdaderamente la fuente de autoridad. Eso transcurre en el siglo XVIII y en el siglo XIX se esparcen esas semillas por
todos los países de Europa. En 1874 a 1880, Babin estudia en la cuna del liberalismo y finalmente él escribe dos ediciones de la dogmática, una primera edición finalizando el siglo XIX y la segunda, unos 10 años después, escribe su segunda edición con más o menos unas 800 páginas de diferencia. Posteriormente, normalmente cuando hablamos de Hermann Bavinck, hablamos de dos periodos de tiempo. Hablamos de su trabajo como un teólogo en Kampen, ¿sí? En una ciudad, ahorita hablamos más a profundidad de ello, y un periodo en Ámsterdam, en la capital. Su periodo de Ámsterdam atrae mucho porque en Ámsterdam es donde él se desarrolla como una persona que participa muy activamente no solamente dentro del ámbito cristiano o eclesiástico, sino que empieza a participar del mundo de la política, empieza a participar de eh, conferencias científicas y digamos como que empieza a florecer cómo la dogmática que ha preparado antes influye en diferentes áreas de la vida. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos de este momento de este hombre. Vamos a hablar un poco entre cuáles eran las escuelas que estaban en competencia en el momento en que Hermann Babin nace y es su adolescencia y sus estudios. Primero, tenemos que hablar de la escuela de Leiden, que es donde Babin estudia, donde hay principalmente dos personas. Sí, hay muchos teólogos ahí, pero esta escuela de Leiden o de teología moderna está, digamos, liderada por dos hombres, principalmente Johannes Scholten. Él es un teólogo dogmático que posteriormente cambia sus estudios al Nuevo Testamento, y Abraham Quinnen, que él es como su versión, pero del Antiguo Testamento. Y ellos, esos hombres, a ver, dentro de su contexto holandés, ellos eran reformados, ¿verdad? Ellos se criaron con la teología reformada de su momento, fueron educados por la teología reformada del momento, pero ellos dicen, miren, la teología reformada se equivocó en esto y el dogma principal es la predestinación. Y la predestinación lo que hace es que para ellos es que lo vuelve la vida entera en un sistema mecánico de que todo está, valga la redundancia, predestinado a que pase. Y ellos empiezan a alejar o a distanciar la teología reformada que estaba más centrada en el carácter de Dios, en quién es Dios, en cómo nosotros somos unidos a Dios en Cristo. Empieza a distanciarse y decir, no, la predestinación es el dogma central, este es donde tenemos que empezar a construir todo nuestro sistema de pensamiento. Pero a la vez, ellos rechazaban la revelación, ¿sí? Para ellos, las escrituras o los milagros, esto es muy de la época de estas escuelas liberales de la época, para ellos, por ejemplo, los milagros eran como relatos de creyentes pero que ignoraban los fenómenos naturales, ¿sí? Para ellos, esta era como su forma de entender la religión cristiana. Y para ellos, el cristianismo estaba en un declive y lo que tenía que hacer era como sobrevivir y aceptar que el mundo ya no era cristiano, o el mundo que a ellos por lo menos conocían ya no era cristiano. Entonces, tenemos a estos hombres que eran racionalistas y pues no vamos a ahondar mucho en ello. eh, Tenían un énfasis en rechazar la autoridad eclesiástica, en dejar atrás completamente los dogmas establecidos por la iglesia. Y estos hombres son los profesores de Hermann Bavinck en Leiden, ¿sí? Principalmente Quenen, quien es como su profesor o su,
su supervisor de tesis doctoral, y Scholten era como el erudito cumbre, pero pues que ya era muy anciano para el momento en que estudia Babing ahí. Cuando Babing está estudiando, él tiene como un diario, y en ese diario él deposita una oración que es muy famosa dentro de los estudiosos de Hermann Bavinck, que es: "Oh Dios, protégeme en Leiden", ¿sí? Que él era consciente de que estudiar ahí era también como un desafío, un desafío porque de alguna manera u otra los profesores influyen en no solamente metódicamente, sino también cómo tú percibes el cristianismo. Esto no solamente lo hizo Hermann Bavinck, eh, muchos teólogos de renombre fueron a estudiar con este tipo de hombres eruditos, pero que eran liberales. Podemos pensar, por ejemplo, en Charles Hodge, que él va a las conferencias de teología de Friedrich Schleiermacher, o por ejemplo, podemos pensar en Gresham Machen, que también estudia en una Alemania liberal y se asombra de que hayan hombres que, aunque rechacen la autoridad de las escrituras, rechacen el nacimiento virginal, rechacen la Trinidad, sean hombres éticamente que viven una vida para él, para su momento, para un joven Machen, piadosa. Entonces, era muy normal que estos hombres jóvenes que se preparaban para el ministerio fueran a estudiar a lugares desafiantes, ¿sí? Y esta es la escuela de teología moderna, por un lado. Ahora, hay una escuela de competencia que se llama la escuela ética o escuela de mediación. Esta escuela es de alguna manera una respuesta a la escuela moderna y es liderada por Daniel Chantempié de la Salle. Él fue un pastor y profesor, pero digamos que lo que él buscaba era decir, bueno, la iglesia se ha alejado de la universidad porque la universidad está produciendo pastores y teólogos que son liberales. Lo que hay que hacer es cómo mediamos entre las dos, que la universidad o la teología y los académicos estén cerca de la iglesia, pero que de alguna manera, ¿qué los une? Y para ellos podemos resumir lo que su forma de conciliarlo era que lo que los unía era la ética, ¿sí? La ética cristiana, de alguna manera, esa era como la forma de ellos de alivianar la tensión entre los académicos y los eruditos, por un lado, y la iglesia por otro lado. Entonces, para Daniel Chantempié y para su grupo, de alguna manera, pues eh, había como que el cristianismo debía tener como un énfasis práctico, un énfasis moral, un énfasis de una religión existencial profunda, pero digamos que Babin posteriormente critica esto, aunque aprecia muchos énfasis de este grupo, también lo critica y empieza como diciendo que la ética no podía fundamentar la dogmática. Sí, digamos, alguien no puede vivir de acuerdo a algo que no sabe decir qué cree. O, por ejemplo, de alguna manera podían reducir a Dios a solamente su atributo de bondad. O de alguna manera, Daniel Chantepie de la Sauce y su grupo, al intentar mediar entre la teología moderna y la iglesia, aceptaban lo que la teología moderna decía, y es que la autoridad final no estaba en las escrituras. Entonces, tenemos estos dos grupos: una teología moderna, académica, científica, profundamente arraigada en las universidades cristianas históricas. Tenemos esta escuela ética que dice, esto sí,
pero tenemos que vivir la vida cristiana de manera ejemplar y profundizar un acercamiento entre la iglesia y la teología. Ahora, hay un tercer movimiento que es muy importante para tanto para Herman Babbing como para eh, Abraham Kuyper, que es el Reveal. El Reveal responde también a la teología moderna, pero el Reveal es un movimiento más bien como aristocrático, ¿sí? Es un movimiento dentro de intelectuales, dentro de gente como de la alta esfera de la sociedad, y lo que ellos ven en la teología moderna es frialdad. Ellos ven como este mecanismo del que hablábamos ahora, dicen, esto es completamente estéril y lo que nosotros tenemos que buscar es tener una piedad verdadera, una piedad que nos debería de llevar como a una época, en Inglaterra fue el puritanismo y en Holanda se llama la Nadere Reformati, que es como una reforma más profunda o algo similar al puritanismo, pero en Holanda. Y estos hombres, Isaac da Costa, Groen van Priester, eran poetas, eh, sí, eran escritores de literatura, eran políticos en el caso de van Priester, pero esos hombres no eran teólogos. Estos hombres se reunían en casas, leían la Biblia, fomentaban la piedad en las altas esferas, pero no eran teólogos. Entonces, al no tener teólogos y no estar asociados como a una iglesia institucional, carecían como de un cuerpo más allá de estas personalidades. Entonces, de alguna manera como que estas escuelas que tienen como ciertos énfasis la teología moderna con su método científico para abordar temas, precisión, la escuela ética diciendo tenemos que vivir vidas éticas, piadosas, esto es lo más importante de la religión, y tenemos el Revil que nos dice, miren, tenemos que buscar intensamente al Señor, tenemos que apasionarnos, tenemos que amar al Señor Jesucristo, tenemos que eh, profundizar en nuestra vida espiritual. Estos tres énfasis son formativos para Herman Babin como tal. ¿Qué más podríamos decir sobre ellos? Babin, de alguna manera, a lo largo de su carrera, los critica a cada uno, pero es importante conocer estas escuelas porque si ustedes los ven, quiten los nombres y es muy similar a cosas que nosotros vemos hoy en día. Para algunos de nuestros conocidos, la teología y la formulación doctrinal lo es todo. Para otros es lo importante es la aplicación práctica y no nos interesa tanto la formulación. Y para otros es soy yo y Dios y la iglesia somos todos. Y de alguna manera como que si tú le quitas los nombres de las escuelas y le quitas los nombres de las personas, tú fácilmente y yo podríamos o encontrarnos en alguna de estas o fácilmente identificar a conocidos en alguna de estas escuelas para nuestra época. Y Herman Babin, para su momento, lo que hace es, en este contexto, dar una dogmática que esté cimentada en la revelación de Dios, pero que pueda de alguna manera proveerle al pueblo holandés o al pueblo cristiano una mejor dogmática, una mejor fuente de autoridad basado en las escrituras y pudiera traer una dogmática, un cuerpo completo de doctrina para la iglesia de su momento, que afrontaba los desafíos de estas diferentes escuelas. Entonces, vamos a ver quién fue Herman Babin. Herman Babin fue un teólogo, fue un pastor, fue un científico, fue alguien que escribió sobre psicología, sobre política, sobre literatura, sobre estética.
tradujo la Biblia, fue profesor de Nuevo Testamento. Podríamos hablar muchas cosas de Herman Bavinck, ¿sí? Y si lo vemos de alguna manera, es una persona que está en constante tensión porque vive en un mundo no solamente cambiante, sino que al ser un hombre que nace, digamos, dentro del seno de una iglesia de una tendencia como en búsqueda de la piedad, eh, veían de alguna manera como que su vida estudiando en Leiden o como sus estudios superiores yendo a estudiar con estos liberales, algunos dentro de su denominación lo veían como alguien que podría hacer daño o que podría inducir a la iglesia a errores. Entonces, nosotros cuando vemos a Babin, tenemos que analizarlo dentro de como muchas facetas y saber por qué escribió lo que escribió. Nosotros, y ahí les he colocado algunas carátulas, las de abajo son creadas, son libros que solamente están en holandés, pero los de arriba, ustedes ahí pueden ver que Herman Babin no solamente escribió sobre dogmática, sino que también escribió sobre psicología bíblica, religiosa, escribió ensayos sobre religión, sobre sociedad, sobre ciencia, también sobre la belleza, estética, sobre pedagogía, sobre el papel de las mujeres. Y nosotros podemos ver en Herman Babin una persona que trató profundamente de llevar la teología y el pensamiento teológico a cuantas áreas de la vida y de la existencia humana pudiera haber. Él fue un periodista. Él escribió por muchísimos años en dos diarios cristianos, de Basuín, de Standard. Escribió sobre artículos contemporáneos de la vida diaria, sobre la guerra, sobre el voto, sobre la educación. eh, También escribió reseñas de libros y artículos de una variedad de diferentes temas. Él también fue pastor en Frankfurt. Posteriormente lo llaman a ser profesor en Kampen, la escuela de su denominación. Pasa 20 años ahí enseñando muchas materias, está enseñando, perdón, predicación, está enseñando sobre la enciclopedia, está enseñando sobre dogmática, sobre ética, sobre psicología, está enseñando a una generación de pastores que de alguna manera eh, la escuela teológica no estaba al nivel de una universidad, pero digamos que ahora en Babin como que estaba subiendo el estándar de alguna manera para la formación teológica de los pastores de su denominación. Pero en 1901, cuando Abraham Kuyper se vuelve primer ministro, él digamos como que la única persona que podría reemplazar a Abraham Kuyper en la cátedra de dogmática en Ámsterdam es Herman Babin. Entonces, como que lo llaman para que vaya a enseñar dogmática. Y aquí, digamos que sus horas de enseñanza como que disminuyen porque no tiene que enseñar tantas áreas y de alguna manera por eso es como que él escribió muchos libros en sus primeros 20 años de enseñanza, pero en sus segundos 20 años de enseñanza es como si hubiera explotado de alguna manera. Cuando uno hace un recorrido por su bibliografía, puede ver que, o sea, continúa enseñando y publicando libros de teología, pero a la misma vez es como que Babin dice, bueno, ¿cómo se aplica esta dogmática a este tema y a este otro tema y a este otro tema y a este otro tema? Y es asombroso, ¿no? Porque nos permite ver y en algún momento a mí me pasó que yo decía, bueno,
yo estudio teología en el seminario, pero tengo también otros intereses por conocer sobre economía, sobre política, sobre derecho, historia del derecho. ¿Pero por qué? O sea, ¿es compatible que alguien pueda tener eso o solamente debería de estudiar y enseñar y educarse en teología? Y Herman Babbing es una, como una demostración de muchas otras que podríamos ver de que alguien puede tener múltiples intereses y aún así glorificar a Dios. Para él, la ciencia teológica eh, es la reina de las ciencias, pero también está para servir a todas las demás ciencias. Y eso es lo que de alguna manera él quiso como demostrar, ¿sí? Eglinton dice un dogmático, un ético, un reformador educativo, un pionero de la psicología cristiana. Eh, Herman Babbing tiene muchas facetas y para que podamos de alguna manera como ver el corazón de esta persona que uno podría fácilmente decir, este es un hombre que tuvo que estar muy alejado de la gente, este es un hombre que estuvo muy ocupado, este es un hombre que seguramente no tenía mucho tiempo para la gente. Quiero leerles una porción de una de sus primeras clases cuando él es dogmático en Ámsterdam. Sí, es un poco largo, pero quiero que ustedes noten cómo él se dirigía a sus estudiantes. Él dice así, los veo con alegría y a todos ustedes dulcemente unidos. Que su convivencia, pensamiento y trabajo en conjunto sean una bendición para ustedes y para las iglesias, pero que nuestra convivencia y trabajo en conjunto rindan frutos abundantes para ustedes y para mí. Somos hermanos en la fe. En un ejército que entra en una batalla, lo importante son las armas, pero sobre todo el espíritu y el entusiasmo. Así es con nosotros. Tenemos una sola fe, un bautismo, un Señor, una lucha, un solo ideal. Eso es lo que nos mantiene unidos y nos une. Pero ese vínculo debe de ser personal. Debemos sentirnos hermanos. La compasión del alma debe complementar, profundizar e intensificar la del espíritu. Una sola fe, un solo amor fraternal, que nuestra interacción social sea agradable e íntima. En esa unidad, que se preserve nuestra diversidad. Nada de copias, nada de caricaturas, que cada uno tome conciencia de su propio don y lo desarrolle. Esto debe ser especialmente cierto en una universidad. Unidad de fundamento sin duda, pero que cada uno construya sobre ella libre e independientemente. No pretendo formar una escuela, sino hombres libres que piensen y actúen por sí mismos y no juren por la palabra de ningún maestro. De esta manera, algo bueno y grande puede lograrse a través de nosotros. Que Dios nos conceda la fuerza y el deseo de hacerlo. Y esto solamente puede ser palabras de alguien que está muy involucrado en la vida de la iglesia, alguien que siempre está pensando que sus estudiantes son hermanos en la fe, deben de ser edificados, deben de ser aconsejados. Y esto es sorprendente porque uno podría pensar como que alguien de esta altura sería alguien que simplemente llegue de una clase y salga porque tiene que ir a escribir sus cientos de libros. Pero no fue así. Y lo vemos como en esta oración que está en la introducción de una de sus clases.
también él, cuando estuvo en la política, él escribió sobre el derecho de las universidades, sobre la libertad de que existan universidades de principios cristianos. También fue miembro de muchas organizaciones sociales, ¿sí? Como por ejemplo la Sociedad de Literatura de Ámsterdam o la Real Academia de Ciencias. Y todo esto hace que la vida en sí misma de Herman Babbage sea, digamos, como que llame la atención, ¿sí? Que de alguna manera uno pueda ver una persona eh, que está profundamente comprometido con la teología reformada, pero que cómo lleva esa teología reformada por fuera de los ámbitos de la teología. Entonces, este es Herman Bavinck y aquí vamos a nuestro siguiente punto, que es ¿qué es una dogmática reformada? Bueno, para Babin, la dogmática reformada no es un libro de doctrina muerta, sino que es una ciencia viva, ¿sí? Es una ciencia que estudia lo que Dios revela en su palabra y por eso él lo describe de esta manera. La dogmática es el conocimiento que Dios ha revelado a su iglesia en su palabra acerca de sí mismo y de todas las cosas en relación con él. Entonces, miren cómo habla. Él habla acerca de que es conocimiento, no es la opinión de alguien. Digamos que a veces se tiende a confundir la dogmática con la teología sistemática y, y se debe a que la dogmática para Hermann Bavinck no es el desarrollo de lo que piensa Hermann Bavinck. Para él, la dogmática es lo que piensa la iglesia reformada, ¿sí? Lo que él hace es prestar un servicio y hacer ese trabajo de dogmático en estructurar lo que Dios dice en su palabra, cuáles son nuestros artículos de fe. Entonces, la dogmática es conocimiento, tiene un origen en la revelación y es eclesial. Y esto es muy importante porque la teología sistemática a veces puede ser vista como la teología sistemática ¿sí? De tal persona, de un individuo puntual. Pero la dogmática o las dogmáticas eh, deben de ser leídas como alguien que está representando la voz de una iglesia, ¿sí? La iglesia, en el caso de Herman Bavinck, la iglesia reformada en Holanda. Y esto tiene que marcar una diferencia, ¿sí? Una diferencia porque para él la dogmática eh, es más que una reflexión, ¿sí? Es también una respuesta intelectual y confesional a lo que el Señor ha revelado. Para él, la dogmática, al decir que que es conocimiento, eh, no tenemos que pensar que, que él ve como un enfrentamiento el tener fe sin tener una estructura de credo como tal. Para él, la fe no va a ser una enemiga del conocimiento, sino que la fe es desde donde podemos iniciar para tener ese conocimiento que ha sido enseñado por Dios. Ahora, un estudioso de Hermann Bavinck, Ximian Shu, dice, Bavinck tiene una teología científica que es de Dios, por Dios y para Dios. Y eso es importante porque, mire, cuando nosotros pensamos en la teología de Hermann Bavinck, tenemos que pensar que para él
y esto es algo que está en otras teologías un poco anteriores a él, y es como un ida y vuelta con Dios, ¿sí? Dios ha creado, pero también ha redimido para que volvamos a Él. Entonces, de alguna manera, es un proyecto, y lo vamos a ver más adelante, es como si fuera un proyecto eh, doxológico. Es un proyecto en el que cuando tú te sumerges en la revelación y ves este dogma, es no solamente es trinitario, sino que es un viaje de ida y vuelta a Dios. La creación, nosotros, en este mundo caído, Dios envía a su Hijo a redimirnos y nos devuelve a Él, ¿sí? O sea, Dios nos crea y luego nos redime para Él. O sea, es un viaje de ida y de vuelta y así de alguna manera está organizada la dogmática de Hermann Bavinck en sus 4 volúmenes. Ahora, puntualmente, ¿qué es un dogma? Un dogma para Bavinck es la verdad de Dios tal como ha sido incorporado en la conciencia de la iglesia y confesada por ella en su propio lenguaje. Y yo creo que aquí es donde cuando hablo con otros hermanos que valoran mucho, y yo también lo hago, dogmáticas de, digamos, de otros periodos de tiempo, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, eh, no sé, un Francis Turretín o, no sé, un Calvino o algo similar. eh, Lo que dice Hermann Bavinck, y eso es un llamado para nosotros en el siglo XXI, es que ellos escribieron con las palabras que escribieron para su época. Y la dogmática debe de formular la verdad para su momento. No, no es que sea una nueva revelación o una nueva doctrina, sino que de alguna manera, con las palabras de hoy, podamos formular esa misma verdad que fue formulada anteriormente. Espero haberme hecho entender. Para Hermann Bavinck, el dogma no es algo restringido a cierto número limitado de palabras, sino que es una ciencia en desarrollo y que debe de ser enseñada a una nueva generación con las palabras de esa generación. Entonces, de alguna manera, Hermann Bavinck lo que intenta es eso, ¿no? Él no simplemente está yendo y dice, Juan Calvino dijo esto, o diferentes teólogos de la tradición reformada dijeron esto, no, ellos dijeron esto y nosotros podemos comprenderlo de esta manera. Esa es como su meta, dar una dogmática para su iglesia del siglo XX como tal. Ahora, y uno se pregunta, ¿qué es un dogmático? Y uno diría, no, pues un dogmático es alguien, ¿cierto?, con un intelecto superior, con unos estudios muy avanzados y demás. Pero aquí es la parte que uno diría, bueno, ¿cómo Hermann Bavinck define al dogmático? O sea, para él, ¿quién hace la tarea de la dogmática, el dogmático? Y él dice, es alguien que contempla a Dios con reverencia, reconociendo su trascendencia. Y es tremendo porque uno pensaría que su definición de dogmático sería como alguien que estudia mucho las escrituras, que lo hace, pero él dice, él está contemplando a Dios. Al Dios que se ha revelado lo está contemplando, reconociendo que es trascendente, que se ha revelado y lo que hace es expresar en orden y claridad para que la iglesia sea edificada. Ese es el papel del dogmático para Hermann Bavinck. Alguien que puede meditar profundamente en las
revelación del Señor, poner por orden esa revelación y poderla transmitir con claridad para la edificación de la iglesia. Por eso es importante que no simplemente eh, como que vayamos al pasado, porque muchas veces el lenguaje o las expresiones del pasado no las entendemos. Y esto nos puede pasar incluso cuando leemos a Herman Bavinck. No entendemos muchos de sus ejemplos o no entendemos eh, ciertas estructuras de su pensamiento, pero de alguna manera Herman Bavinck dice, miren, el dogmático debe de estructurar y presentar claramente la revelación de Dios que ha contemplado previamente. Entonces, para él, el dogmático, él dice esto, el dogmático no construye un sistema nuevo, sino que piensa los pensamientos de Dios después de él. Y esto es una frase muy clave. Es una frase clave porque lo que él está diciendo, y es como su forma de hablar de la teología ectípica y arquetípica, que eso podría ser materia de otra charla en uno de los diplomados que da Giancarlo en Doctrina de Dios, pero eh, el dogmático no está reformulando el cristianismo. El dogmático lo que hace es prestar tanta atención a la revelación de Dios que lo que hace es, como dijimos ahorita, expresar con orden y claridad para la edificación de la iglesia. Así que esto tiene que ser llamativo para nosotros y si nosotros queremos hacer teología no solamente a nivel académico, sino a nivel de nuestra iglesia o a nivel de nuestra familia, deberíamos de primero pensar cuál es nuestro papel como quienes están tratando de contemplar a Dios y transmitirle a otros con claridad lo que Él ha dicho en su palabra. Gregory Packer dice, para Bavinck la teología es un acto de pensar y amar, un ejercicio en el que la mente y el corazón son regenerados para conocer y gozar a Dios. Ahora, la segunda palabra de este libro es reformado, ¿no? Y para Herman Bavinck, ¿qué es reformado? Para él claramente para él reformado es fiel a las escrituras, pero de alguna manera si queremos encontrar como ciertos colores dentro de esa palabra que son importantes para Herman Bavinck, es número uno, trinitario, número dos, confesional y número tres, la gracia que restaura la naturaleza. Número uno, trinitario. La teología reformada o la dogmática reformada que él formula es trinitaria. Y cuando Monte Alto publique los otros volúmenes va a ser muy evidente porque va a tratar volumen uno Dios y creación. Perdón, volumen 2 Dios y creación. Volumen 3 Cristo y la salvación. Número 4 perdón, Cristo, el pecado y la redención en Cristo. Y número 4 el Espíritu Santo y las nuevas cosas. O sea, está pensado de alguna manera, llámelo usted como en la misma estructura del credo o de una manera trinitaria. Él está pensando en la Trinidad constantemente cuando desarrolla el proyecto de su dogmática, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es es una relación que está en las escrituras pero que nosotros lo tenemos revelado
y que el dogmático ha contemplado y ha puesto en un orden. Y ese orden para él tiene que ser trinitario. Ahora, el segundo punto, confesional. Y es que el teólogo no está inventando nada. El teólogo, el dogmático, está sirviendo a la iglesia. Está pensando en lo que es de edificación para la iglesia. Está pensando en lo que la iglesia ya ha dicho, en lo que la iglesia ya ha formulado previamente. Entonces, este dogmático, ese teólogo, no es una isla independiente, eh, no es alguien que deambula y formula por fuera de la iglesia. Es alguien que es miembro de la iglesia, pertenece a la iglesia, está dentro de la historia de la iglesia, no se aleja de la iglesia y sirve a la iglesia. Es alguien que respeta su confesión no como, no como algo restrictivo para él o como murallas para él. Es que él cree que su confesión representa la mejor formulación y sirve a la iglesia de esa manera. Y para Herman Babin, y esto se ve en todos sus otros libros, para él la gracia restaura la naturaleza, ¿sí? Por eso él está tan involucrado en pensar en la psicología, en la cosmovisión, en la política, en las leyes, en el derecho a las mujeres, en su papel en el mundo, en la crianza de las niñas, en la educación, ¿sí? Él constantemente está pensando en el mundo natural de una manera de cómo la gracia restaura todo el mundo. Así que esta es, digamos, como podemos expresar de alguna manera la dogmática, ¿no? Alguien que, que vive en este mundo de modernidad, pero que está continuamente pensando en lo que la iglesia ha formulado, es decir, se mantiene dentro de la ortodoxia, pero está pensando en la modernidad donde vive, ¿sí? Hay una palabra que tiene en otros escritos que dice que no debemos de repristinar, es decir, nunca deberíamos de pensar y decir, la época de los puritanos era mejor que ahora, o la época de los padres de la iglesia es mejor que ahora, o si yo hubiera estudiado con tal o cual teólogo del pasado, ¿sí? Para Herman Babin no deberíamos de pensar de esa manera, deberíamos de pensar en lo que el Señor nos ha dado en nuestro presente y pensar en en nuestros problemas y pensar en nuestra iglesia de cómo podemos ser enseñados por Dios en nuestro contexto. Es alguien que nos enseña que no deberíamos de huir, ¿no? Como lo vimos al principio, no deberíamos de huir de la sociedad. Bueno, esto ya lo vimos, no había colocado la diapositiva, perdón. Ahora, y digamos, como el núcleo, por así decirlo, de la conferencia. Primero que todo, debemos de, cuando vamos a la dogmática de Hermann Babin, y puede ser, digamos, de alguna manera como abrumador. ¿En qué sentido abrumador? De que si tú consultas la dogmática como, cierto, tú vas al índice y tú dices un tema y vas con el dedo a un tema. Tú te puedes encontrar a Babin exponiendo algo que tú dices, esto es lo que cree Herman Babin, o sea, como que esto no suena muy reformado o no suena ortodoxo, pero Herman Babin en la edición que nosotros estamos publicando de 4 volúmenes, cuando él hace el desarrollo histórico de una doctrina, él también va a hacer algo, y es que va a ir a los pensadores que desafían la doctrina, va a tratar de exponer
lo mejor posible, sin caricaturas, el pensamiento de esa persona, va a decirnos por qué esa persona ha llegado a esas conclusiones y luego nos va a decir en qué se equivocaron. Pero él primero hace el trabajo en la dogmática y ustedes lo van a poder ver si lo leen con atención, que él no va a caricaturizar ni va a menospreciar a nadie. Y por eso es el primer punto. Cuando leamos la dogmática de Hermann Bavinck, y eso es un punto que nos podemos llevar nosotros para cuando hagamos nuestras lecturas, es tener un espíritu irénico. Hermann Bavinck, cuando hace un juicio sobre un teólogo o sobre una idea, no, si es malo o bueno, no está diciendo él eso de toda la persona o de todas las ideas de una persona. Está diciéndolo puntualmente de algo, de lo que está ahí diciendo. Y claro, este espíritu irénico que él mantiene es, yo creo que es como de los principales, eh, como, ¿por qué es la gente hoy lee a Hermann Bavinck? Y es que Hermann Bavinck, digamos, en nuestra época es muy normal, y lo vemos en las redes sociales, de que cuando alguien quiere resaltar un punto, tiene que menospreciar a alguien, o sea, como aplacarlo, ¿no? Como que yo soy anti tal cosa o yo soy pro tal cosa. Y esa es como la manera en que nosotros vemos como las discusiones en redes sociales, ¿no? Entonces, como que tú dices algo y es, pero ¿por qué no estás diciendo tal cosa? O sea, como siempre se está pensando en, como en ese contrario. Y eso, bueno, lo dicen otros autores como Charles Taylor, ¿no? Como esa mentalidad moderna de nuestra identidad está construida en oposición a algo. Para Hermann Bavinck no deberíamos de hacer teología de esa manera, sino que deberíamos de buscar la verdad donde quiera que esté, donde quiera que Dios la haya dado, poder apreciarla y poder escupir los huesos, ¿sí? Poder decir con humildad, si esta otra persona que no es de mi denominación o no es, no comparto todo con ella, si en esto dijo verdad, poder apreciarlo. Y así lo hace Germán Bavinck. Es, ustedes van a encontrar un ejemplo, eh, ustedes van a poder encontrar en la lectura de Germán Bavinck, él puede en un mismo, a lo largo de dos, tres capítulos, apoyarse en lo que dice un autor y al final de un capítulo, tratando otro tema, decir esta persona en la que se apoyó para un tema, decirle, esa persona se equivoca por esto, pero no menospreciándolo, sino que manteniendo como tratando de comprender por qué ellos piensan eso, ¿sí? Es alguien que está pensando como en la unidad, en la paz, en la verdad, sin caricaturizar al contrario. El segundo punto que quiero que se resalta es en la doxología. Y es que, a pesar de que uno pensaría, ¿qué tendría que ver la doxología con la dogmática de Hermann Bavinck? Uno a lo largo de la dogmática, uno puede encontrar como ciertas frases que parecen puestas para un devocional. Y es como curioso, ¿no? Como en la dogmática Dios desciende y en la ética nosotros ascendemos a Él. Y tú dices como que, ¿y en qué momento se me metió el devocional en este libro de 800 páginas? Y incluso en inglés hay un libro devocional basado en como reflexiones de la dogmática. Y es como que, como raro, pero a la vez es que es así. Nosotros vamos a encontrar constantemente, es como si el corazón de ese hombre, eh,
cuando está articulando la doctrina, está como exponiendo como lo que siente al escribir. No sé si me hago entender, pero es así, es como cuando, obviamente a un nivel diferente, pero cuando nosotros vemos en Romanos, finalizando el capítulo 11 como que el apóstol Pablo está mostrando las misericordias de Dios y luego como que estalla en un grito de alabanza y dice, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría de Dios. O sea, esa es la forma en que uno puede también encontrar muchas reflexiones devocionales de Herman Bavinck en su dogmática, ¿sí? Muy, muy devocional, aunque yo no les estoy diciendo que es un libro devocional, es un libro que hay que leer con detención, pensando en que está estudiando alguien serio, alguien profundo, pero uno se va a encontrar constantemente con declaraciones doxológicas. Y número tres, abrazar la catolicidad reformada. La catolicidad reformada, para Hermann Bavinck, la catolicidad reformada es alguien que es capaz de apreciar todo lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de los siglos, aunque no necesariamente dentro de mi cuerpo eclesial inmediato, ¿sí? Para Hermann Bavinck, Agustín, Atanasio, Tomás de Aquino son de él, es decir, le pertenecen como instructores y no tiene miedo de afirmarse en ellos o criticarlos o de alguna manera eh, saber que son suyos y que son nuestros, nos pertenecen. Esos teólogos nos pertenecen porque es la historia de nuestra iglesia, es la historia de la iglesia cristiana. Entonces, la catolicidad reformada es un principio que él va a aplicar a profundidad. Él va a citar constantemente a los padres, a los escolásticos medievales, a los reformadores, a los posreformadores, porque él quiere saber qué ha dicho estos hombres sobre una doctrina. Él no quiere estar lejos de lo que la iglesia ha dicho a lo largo de los siglos. Y solamente, digamos, algunos principios que podríamos quizás como aprender de Hermann Bavinck de manera como general es mantener un servicio, la teología como un servicio para la iglesia, ¿sí? Mantener la unidad en la verdad. Yo le escuchaba una vez a Israel que Hermann Bavinck es del tipo de persona que si viviera hoy y leyera algo que tú publicas, como algo que suena raro en la teología, él no te publicaría un comentario diciéndote, miren, esta persona no sabe lo que está diciendo, sino que te enviaría un, ¿cómo se llama? Como un mensaje interno y te preguntaría, mira, yo quisiera saber por qué has dicho esto. Yo te estoy entendiendo lo siguiente. O sea, tenemos que mantener la unidad, ¿sí? Como iglesia deberíamos de estar unidos en la verdad, pero también en la caridad. Nosotros debemos de, cuando hacemos de teología, servir a la iglesia manteniendo tanto la ortodoxia como una lectura amplia, ¿sí? Como una lectura amplia. Sabemos que el tiempo es limitado, pero no deberíamos de solamente leer a los nuestros porque son nuestros, sino que también leer a los que consideramos alejados para comprenderlos verdaderamente. Y número cuatro, para que podamos pensar con piedad. Nosotros eh, tenemos a este tipo de hombres como Hermann Bavinck, que fue no solamente un dogmático y un hombre erudito en muchas áreas, sino que también fue un pastor y un padre de familia y un abuelo y alguien profundamente involucrado en la vida de la iglesia y que puede servirnos de ejemplo, como en Hebreos, ¿no? Que
deberíamos de ver a estos hombres y poder imitar su conducta de alguna manera. La profundidad teológica no nos puede apartar de la piedad. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo de escuchar la conferencia. Gracias, Andrés, por esta introducción a las obras de Herman Bavinck. Antes de cerrar esta primera parte y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Andrés, me gustaría que te puedas presentar un poco quién es Andrés Valencia, qué es lo que viene haciendo, tu familia, tu ministerio. Cuéntanos un poquito más, hermano, para saber un poco de ti y poder orar también por ti en algo. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Andrés, soy esposo de Lina, padre de Lucía, nuestra bebé, tiene 6 meses. Eh, Soy fundador de Monte Alto Editorial, una editorial reformada que su propósito principal es publicar libros que acompañen los currículos educativos de institutos como Civitas Dei y de seminarios para que nosotros en español podamos tener los mejores recursos para acompañar nuestros estudios, ¿sí? Ese es el principal motivo de la existencia de Monte Alto Editorial. ¿Y qué más hago? Yo trabajo para una compañía internacional, logística, y estoy estudiando, bueno, terminando una maestría en la Universidad del País Vasco, así como en el Seminario Reformado Latinoamericano, estoy terminando mi licenciatura. Ese es como a grosso modo. Estoy casado hace 6 años y nuestra bebé tiene 6 meses. Ok, gracias, Andrés. Bien, también nosotros permítanos presentarnos una vez más para los hermanos que tal vez se conectaron o después que dimos esta breve introducción. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Abajo puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades o conferencias que venimos promoviendo. A las 15 horas Perú, vamos a tener nuestra cuarta conferencia virtual Legado 2025. El tema es vida y pensamiento del apóstol Pablo. Si te encanta Babín, tú vas a saber que Babín, su fuente principal es el apóstol Pablo, las escrituras. Así que va a estar muy buena esta conferencia, esta cuarta conferencia y lo va a estar impartiendo el pastor José Ramírez, que es el decano de MINS Centroamérica. Así que invito a que puedas conectarte. Y de aquí, el sábado 7 de noviembre a las 6 de la tarde, Perú, eh, vamos a estar con el pastor Luis David Marín, con nuestra quinta conferencia y la clausura de esta conferencia 2025 por la Reforma Protestante, con el tema Vida y Pensamiento de Agustín de Hipona. Así que te invito a que también puedas estar atentos a nuestras redes sociales para que puedas participar. Y vamos a iniciar nuestro último ciclo académico 2025 en Civitas Day. 3 cursos sumamente buenos. El primer curso, Fundamentos del Cristianismo, que estará siendo impartido por el pastor Samuel Alonso, inicia el 20 de noviembre. Esto es un curso de las doctrinas fundamentales del cristianismo que están resumidas en el credo apostólico. También el 22 de noviembre iniciamos el curso Análisis de Hechos. Así que te invito a que puedas inscribirte también. Ahorita te voy a remitir el link de inscripción. Va a estar siendo impartido por el pastor Alex Torres. Y por último, cerramos este último ciclo de cursos 2025 con el curso Teología Bíblica de Cristo, que va a estar siendo impartido por el pastor José Barriga. Este es un curso sumamente interesante porque vamos a ver cómo Jesús, como el Cristo, cumple pues los oficios de rey, profeta y sacerdote.
Así que vamos a verlo esto. Si estás aquí, entiendo que ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp o si recibiste la invitación a que ingreses aquí a esta conferencia de otro lado, te invito a que puedas escanear el QR y unirte a nuestro grupo de WhatsApp para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Habiendo dicho esto, mis hermanos, agradecerles su participación en este tiempo. Vamos a cerrar la transmisión, sí, pero antes quiero agradecerte, hermano Andrés, por recibir esta invitación y tal vez tus últimas palabras de cierre de transmisión a los hermanos, animándolos a leer y animándolos a estudiar teología para la vida, ¿no? Claro que sí. No, muchísimas gracias a Giancarlo por organizar este ciclo de conferencias y nada, a animarlos a... Una vez aquí a manera personal, una vez leía de alguien que la mejor forma de crecer en los estudios teológicos era como buscando a alguien con quien interactuar. Espero que esta charla, a pesar de mí, pueda motivar a algunos a que Herman Babin sea su compañero de diálogo. ¿Sí? Es un hombre con el cual poder discutir mucho, aprender mucho y que puedas leer las escrituras y a la teología de la mano de hombres como Herman Babin o en tu caso que sirva de motivación para estudiar teología profundamente en compañía de alguien, un teólogo piadoso, con el cual ojalá vivo, pero pues si no está vivo, algún teólogo piadoso con el que puedas interactuar con sus ideas. Bien, mis hermanos, cerramos la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, hermanos.